¿qué es lo primero que a ustedes le viene a la mente cuando le mencionan la palabra política? Digan la primera palabra que le llega a la mente y el porcentaje mayoritario, ¿verdad?, son palabras negativas. La política es una lucha de intereses. Entonces uno puede a veces abogar por un interés que ni siquiera es personal, que es un interés colectivo, común de la sociedad, y va a chocar con intereses particulares de personas que pueden tener mucho poder y que se van a resistir. Eso luego tiene consecuencias cuando tú atacas ese tipo de intereses. Vienen por ahí campañas de descrédito donde se inventan bulos que hasta tu propia familia te escribe, ven acá, y esto que se está diciendo, y tú lo tienes que aclarar que eso es mentira. En Colombia eso se le llama sicariato moral. Exacto. Ya no, o sea, físicamente ya no te mandan. No. Moralmente te destruyen en los medios. El equipo crece. Tenemos un fichaje estrella. Esto es como contratar a Leo Messi en sus años mozos. Una pregunta. ¿Qué fecha es hoy? Esme, hola. ¿Qué? La conectividad de sexta generación está en su fase media de desarrollo. Destodo Magazine. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. No privamos en eruditos. Saludos cordiales y bienvenidos una semana más a Destodo Magazine, donde hablamos de todo sin saber de nada. De este lado, quien les habla, Laureano de la Cruz, y a mi izquierda, mi jefa, su excelentísima majestad, Dolly García. ¿Por qué tantos adjetivos? Rango, es cuestión de rango. A ti se te Rango. nota, para los que han visto Destodo Magazine y nos siguen, que ya vamos a mencionar algunos, ven el rostro de Laureano, a él se le nota que se tomó una semana de vacaciones. Viene reluciente, resplandeciente. Lo voy a hacer más, voy a estar más ausente para ver si... Sí, pero trata de no conectarte desde por allá para que no tengamos problemas técnicos. Seamos justos, problemas técnicos fueron de vuestra computadora que está demasiado actualizada. Bueno, voy a saludar y sobre eso vamos a hablar. Y recuerda de lo de las redes. Sí, no le voy a decir a la gente mi nombre porque ya Laureano de la Cruz... No, es que se sale el rótulo debajo. Sale el rótulo. No, pero tú siempre tienes la gentileza de presentarme de una manera muy sencilla, simple. Humilde, modesta. Sí, gracias. De nada. Bueno, recordémosle a la audiencia también que nos puede escuchar a través de 97.9 todos los sábados a las 2 de la tarde y también nos puede escuchar a través de Spotify los viernes después de las 6 de la tarde, día en que también aparece publicado este contenido aquí por YouTube. Recuerde, como lo dice Laureano, darle me gusta, campanita, compartir con 3 amigos, suscribirse. Ya pasamos de los 100 suscriptores. Estamos contentísimos. 100. Sí, ya pasamos 100. los 100. Ya pasamos los 100. No 100.000, sino 100. O sea, somos humildes. Los 100, somos 100. humildes. Siempre la humildad, perfil bajo. Lo que pasa es que en los medios de comunicación lo de perfil bajo es como contradictorio. Sí. No, pero imagínate... O sea, aparte de nuestros familiares, ¿quién está viendo esto? No, pero a ver, imagínate, nosotros no tenemos mucha familia acá. O sea, yo no suelo... No, en el mundo sí, en el planeta. Claro, pero toda esa familia a mí no me está siguiendo. Entonces, imagínate un salón... Sea, tú no te llevas bien con tus primos. Sí, pero yo no me la paso compartiéndole a mis primos porque no quiero justamente que se trate de contenido que la gente comparte porque es familia mía, sino porque entiende que este es un contenido valioso y vale la pena consumir. Ya, pero tu familia también puede pensar que es contenido valioso, no es incompatible. No, claro que sí, pero no me gusta, ¿cómo es que le llaman a ese delito? Cuando tú te aprovechas de... Una especie de nepotismo digital. Nepotismo... Digital. Sí. Bueno, Sí. okay. No me gusta el nepotismo. Bueno, perfecto. El que me quiera escuchar, me escucha porque le parece Dolly, o no se escucha. Si quieres, pásame el WhatsApp de tus primos, ya se lo digo yo, y yo te paso el de mis primos y se lo dices tú. Bueno, ahora, yo lo que quería era, imaginémonos un espacio con 100 personas, más de 100 personas escuchándonos. Está bien, no está mal. La semana que viene pueden ser 200. Sí, de a poquito, dice una frase por ahí, de maíz en maíz se llena el buche, de la gallina, ¿no? Entonces, da chin. Ya, pero eso aplica a gallinas. A las gallinas, a las audiencias también, de chin a chin okay. se va sumando. En la medida en que cada persona de esos 100 que tenemos va compartiendo con otras personas que conoce, vuelvo y repito, porque entiende que este contenido es valioso, ya se suben a 200, 300 y así sucesivamente. Perfecto. Y ya luego la meta van a ser 1000, por ejemplo. Ya casi me has convencido. Ok, bien. Venga, dale. Voy a aprovechar antes de iniciar y contarle a la gente sobre el sumario y lo que tenemos para hoy. La semana pasada tuvimos un problema técnico. No pudimos tener la entrevista con la gente de Control Papás, especialmente con Yoheves García, que fue la persona que nos acompañó, fundador de
esta organización. Entonces, pues pedimos excusas a la audiencia y también, pues obviamente excusas a Control Papás, que ya les explicamos la situación, pero entendemos que el contenido es muy valioso, vale la pena compartirlo, así sea que usted no lo pueda ver como tal, video, pero es un contenido muy valioso y vale la pena que usted También lo tienen en escuche todo el Spotify. programa. También Y está en Spotify. Si le incomoda ver ahí un background solamente, pues nada, usted lo puede escuchar. Ahora sí vamos a contarle rápidamente a la audiencia Podemos ir ya con el índice de lo que tenemos de para lo hoy. que tenemos para hoy, para Señor, que la gente no le cambie. No van a cambiar nada. Tenemos un programa potente, pero potente. También tenemos no lo voy a dañar, pero así como para crear expectativa. Tenemos, el equipo crece, tenemos un fichaje estrella. Esto es como contratar a Leo Messi en sus años mozos. O sea, hemos contratado a Leo Messi. Para la MLS, así, tal cual. Sí, iba a decir de la comunicación, pero es que él no es... Bueno, es igual. Hemos contratado a alguien muy Pero importante. es un excelente comunicador, aunque Sí, no sí. está graduado en el área, es excelente comunicador. Sí, yo creo que sí, comunica muy bien. Bueno, Como tú. Bien. No, yo no soy digno de desatarle las sandalias. Muy bíblico esto. Bueno, vamos Y muy a propósito. Y muy a propósito, exacto. Con toda la intención. Bueno, a ver, ¿qué tenemos para hoy? Para recordar, vamos a hablar de un concepto, ahora que estamos en Cuaresma, que grabamos esto en Cuaresma, recién estrenada la Cuaresma, vamos a hablar de abstinencia digital. Camila Liriano nos va a hablar de esto porque es un concepto muy interesante. Sí, vale la pena tenerlo presente y que usted entienda de qué se trata. También tenemos la frase de la semana, que esta semana es como una combinación, un híbrido. Nos gusta hacer también esas mezclas, digámoslo así. Somos atrevidos. Sí, somos atrevidos, arriesgados. Sí. Mezcla de imagen y frase, porque realmente así se dio. Entonces son esas frases escritas en los carteles de legisladores demócratas. Ya verán cuándo y en dónde. Algunos que andan muy pendientes de la noticia, pues saben de qué estaban hablando, pero los que no, quédense ahí porque hay unos carteles por ahí también como medio comprometedores. Dice la continuidad que hay de todo. Hay de todos. En esos carteles, En esos quiero carteles. decir. ¿Sabes? Como para... Ahora, tú compartiste algo muy de última hora, también genial, Sí, para esa sí. imagen de la semana. Como aquí hay de todo, pues también se nos ha filtrado un híbrido de un político occidental con un político oriental y ha sido como una mezcla cromática, étnica, biológica, Política, no sé, una cosa... ideológica, sí. Yo cuando lo vi casi se me cayó el café del primer café de la mañana y esto lo tengo que compartir en el programa, así que no se lo pierdan porque esto es una imagen para la posteridad. Bueno, y digamos que en la parte seria, hay una parte seria. En la parte seria del programa, no mentiras, todo es serio. Pero como Laureano no va a estar, ese momento fue muy ¿Cómo que no voy a serio. estar? No va a estar, no estuvo. Ok, pues yo estoy aquí. En nuestro segmento tenemos que hablar que tuvimos que pregrabarlo ayer, al igual que este contenido que está pregrabado, pero ese lo grabamos ayer. Tenemos como invitado a José Horacio Rodríguez, exdiputado y actual presidente de Opción Democrática. Lo invitamos a hablar del ejercicio de la política, sobre todo porque yo entiendo, y creo que Laureano en parte estuvo de acuerdo, que es un político que puede hablar de política, porque digamos que no tiene cuestionamientos, hasta el momento no tiene cuestionamientos, y porque no pareciese que tuviera rabo de paja, como dicen en Colombia. Yo no estoy parcialmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y me gusta esa explicación que le has dado al público de que en un programa pregrabado hay elementos que se han pregrabado antes de la pregrabación. O sea, eso ya es como para que nos explote la cabeza a todos. Es la agenda de un político, por favor, son personas muy ocupadas. Entonces, había que aprovechar la oportunidad de que venía a Santiago porque es una persona que reside en Santo Domingo. Dolly, aprovechando que muchas de tus víctimas de la Escuela de Comunicación siguen el programa, están suscritos, activan la campanita y comentan, para que veas que tengo muy buen concepto de ellos. Yo creo que algún día habría que invitarlos para que viesen cómo se hace eso desde el otro lado. Porque esta grabación es como muy dosificada. O sea, hay cosas que se hacen un lunes, martes, miércoles, jueves. O sea, ya grabamos todos los días. No exageres. No, los domingos descansamos porque es un mandato bíblico, pero los demás días... Si tú sigues los mandatos bíblicos. Venga, bueno, fantástico. y ya para cerrar el personaje de la semana, que yo creo que no es muy difícil de adivinarlo, es puro orgullo dominicano y latino, y pues es un personaje más que merecido para que nosotros lo hayamos seleccionado como nuestro personaje. Era obligado, o sea, nadie pensó en otra persona, o sea, es ella, sí o sí. Era ella, sí o sí. Bueno, de esto y más
tenemos aquí en Destodo Magazine. Bueno, nos vamos con la abstinencia tecnológica y Camila Liriano nos va a explicar de qué trata. Yo imagino que usted ya lo va suponiendo, pero ¿tú sabías que había un día que se invitaba a la abstinencia tecnológica? No tenía idea. Me encanta estar enterándome de esto ahora y sobre todo a ver si nos pueden dar tips de cómo se practica eso de la abstinencia tecnológica. Sí, porque tú no la practicas. No, para nada. Yo no sé si dejar el microondas con el celular dentro, o, ¿sabes? Sí. Por aquello de no transmitir las ondas. Ah. Hay un concepto bueno, ya te lo explicaré después. Que Camila diga lo suyo. Vamos a escuchar la explicación de Camila Liriano. Esme, una pregunta. ¿Qué fecha es hoy? Esme, hola. ¿Qué? Te pregunté que qué fecha es hoy. Hoy, 5 de marzo. Hoy es 5 de marzo. ¿Y tú sabías que hoy es día de la abstinencia digital? ¿La qué? Así como escuchas, cada 5 de marzo se celebra el Día de la Abstinencia Digital. Según Diario Libre, esta iniciativa fue planteada por la organización sin fines de lucro Reboot y se lleva a cabo desde 2009, invitando a los usuarios a tomar conciencia sobre el equilibrio en el uso de la tecnología y el impacto de esta en distintos ámbitos de la vida, incluyendo la salud. ¿Por qué hacer una pausa digital? Nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Fomenta la interacción cara a cara y el vínculo con los demás. Mejora nuestra creatividad y concentración. Nos permite aprovechar mejor nuestro tiempo libre. Desafío del día. Misión modo offline. Guarda tu teléfono en un cajón por al menos 1 hora. Sal a dar un paseo sin auriculares, disfrutando de los sonidos del mundo real. Cena sin distracciones digitales y conversa con quienes te rodean. Retoma un hobby sin tecnología. Leer un libro, dibujar o simplemente relajarte. Recuerda, no se trata de odiar la tecnología, sino de aprender a usarla con equilibrio. Dale un descanso a tus ojos y disfruta del momento. Cuéntame en los comentarios, ¿pudiste lograr el desafío? ¿Tú crees que puedes hacer ese desafío? Me lo voy a proponer. Pero después no llaméis al médico como que le ha pasado algo, lleva 24 horas sin responder. O sea, sí, hay que anunciar el desafío. Pero ejemplo, un domingo, tú sí o sí siempre estás full. Es que mira qué pasa con esto. Yo lo uso antes, cuando uno era joven. A veces uno tenía la costumbre de tú no recibías el periódico y sí, claro. Pues es que es algo equivalente a esto. No, claro, esa parte sí. Por ejemplo, para mantenerte actualizado, tú lees la prensa digital, ok. Pero, por ejemplo, el uso del celular, de ver redes, de estar muy pendiente del WhatsApp, como lo está uno entre semana, por ejemplo. No, el WhatsApp, si tú supieras, yo lo tengo en modo... Por ejemplo, yo no recibo notificaciones. Yo tengo configurado el celular para no recibir notificaciones de nada. Igual, se vuelve uno loco con notificaciones. Exacto. Entonces, simplemente las notificaciones entran en tiempo real si yo tengo el celular encendido y lo estoy mirando. Pero si no, yo lo pongo aquí, ya está. O sea que en ese sentido lo tengo bastante controlado. Pero ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, a primera hora de la mañana uno va viendo el periódico, las noticias deportivas también, ¿sabes? Sale como todo mezclado y de repente me sale como la imagen de la semana. Digo, esto lo tengo que enviar a Dolly. Y como que uno va trabajando en tiempo real, medio lúdicamente. No sé, claro. Esa es un poco la dinámica. Supongo que hay muchos estilos y muchas maneras de usarlo y ya está. Ahora, en modo radical, le voy a cerrar la tienda y... No, porque además yo tengo mucha familia afuera también. Entonces, es medio arriesgado que yo diga, por ahora en 24 horas no voy a mirar nada. Pues se pueden hacer malos pensamientos. Sí, no, pero Camila sugiere, por ejemplo, 1 hora, ¿no? O sea, un tiempo, no de todo el día. A ver, lo realmente importante de esto es tomar conciencia de que hay una línea fina entre el uso y la dependencia. Claro. Y eso me parece muy válido y no es para tener un día, es para que todos los días lo pensemos. Sí, tener momentos, ¿no? No, pero que y tener el concepto de que cuidado, porque es un pequeño paso entre el uso y la dependencia. El uso y el abuso. Exacto, y el abuso. Entonces, no caer en el otro lado, no dar ese paso que nos convertiría en dependientes. Momento entonces ahora para esa frase, ese híbrido, frase e imagen de la semana. Tenemos muchas y supongo que ahora las iremos proyectando mientras voy hablando, porque la verdad es que el Congreso de los Estados Unidos, los demócratas específicamente, nos han dado muchísimo contenido. Costó seleccionarlas, yo que seleccioné 3, 4,
para que las vayamos viendo. Por ejemplo, la primera que estoy abriendo, vemos como varios carteles de falso, 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 salvate el Medicaid, el otro escribiendo es una mentira. Todo eso mientras Trump va hablando y poniendo sus gestos de boca torcida tan característicos en él. Aquí en los dominicanos, no sé si otros latinos lo hacen, pero muchos dominicanos, ¿sabes el apodo que le han puesto a Trump? Yo no sabía que tenían ese apodo. No. Le llaman, en dominicano, a mí no me va a salir bien porque ese acento no es propio mío, le llaman cacumuñeca. No, ¿en Sí. serio? Sí, ¿tú no lo habías escuchado? No. Cacumuñeca, hashtag cacumuñeca. ¡Wow! No sé si esto es censurable o no, pero el apodo circula por ahí. Estamos compartiendo. Ve, qué curioso y qué interesante, sí. Sí, ¿no? hombre, sobre todo porque tiene algo que ver. No, tiene mucho que ver. Se ve así muy de muñeca, tienen toda la razón. Bueno, si esto se dio durante el Hay más discurso- imágenes, las puedo ir comentando. Sí, las puedes comentar. Bueno, para los que no saben un poquito, pues el lunes, fue el lunes. Sí, fue el lunes. El creo. lunes, el presidente Donald Trump pues estuvo participando en el Congreso de la República como una especie de informe, digámoslo así, de los días Sesión que de llevaba, propaganda. de los días que llevaba frente, y él pues muy modestamente dice que nunca en la historia había habido un presidente que hiciera tanto en tan poco tiempo. Sí, pobre Churchill, si levantara la cabeza. O sea, hacer tanto en tan poco tiempo. En fin. Otro cartelito muy interesante. Musk roba. Sí. Sí, tal cual. Bueno, todo eso en inglés. Yo ya estoy traduciendo así como en modo, pero fue una sesión tensa y obviamente a él no le gusta que le lleven la contraria ni siquiera visualmente. Entonces fue muy... Ahora, Lo de esta señora diciendo, mejor paga tus impuestos, esto fue buenísimo. sí, tal vez esa es como la más llamativa de todas, ¿no? A mí esa me gustó mucho. Sí. Y la señora además tiene una medio sonrisa como irónica de, yo sé que te estoy jodiendo, paga tus impuestos. Eso me parece sublime. Ahora, ¿tú recuerdas que en el pasado haya habido algo similar con un presidente? Yo no lo tengo en la mente. A ver, es que cuidado con los sesgos, porque ¿qué ocurre? Otros presidentes pueden haber tenido más oposición, pero no había redes sociales y no había como esa manera No, pero que no era- de bueno, protestar. no, lo que tal vez es eso, como novedad, digámoslo, ¿no? O sea, porque lo de las redes sociales, ok, lo que pasa es que como él en su discurso muchas veces cae en afirmaciones erróneas. No, eso se llama mentir. Bueno, él miente, entonces no se necesitan las redes porque él miente tanto frente a un micrófono, hablando para un público, como en sus redes sociales. Dolly, ¿sabes qué pasa? Yo creo que hay como dos tipos de mentiras. Hay mentiras que no son groseras porque no se pueden detectar al instante que son mentiras, entonces tú se la puedes colar al electorado y más adelante tiene que pasar un tiempo para que se note que son mentiras con un trabajo de investigación, etcétera. Pero Trump suelta las suyas donde al vuelo tú te das cuenta sin investigar mucho que eso es mentira. Por ejemplo, cuando dijo que en la guerra de Irak solamente murieron soldados estadounidenses, pues sin ir más lejos, a la prensa española le dijeron, oigan, ¿y los 100 y pico de españoles que murieron le dieron la nacionalidad y no lo sabíamos o qué? Bueno, y cuando dice que todos los Es un ejemplo, inmigrantes- es una cosa no, que me viene a la cabeza. No, y otro también muy reciente, o sea, cuando dice que todos los inmigrantes son unos delincuentes. ¿Eso los incluye a ellos mismos o los anglosajones están excluidos? Bueno, entonces sí, o sea, por ese lado digo yo, tal vez el tema de las redes no influye tanto, pero sí tienes razón desde ese punto de vista, como esa mentira tan de frente, ¿no? Tan descarada, digámoslo así. Que no requiere investigación para darte cuenta. Exacto. Y también el tema quizá con Trump, y por eso es la manera en la cual los demócratas deciden, digamos, protestarle de esta manera, y es porque al fin y al cabo es una persona con la que no se puede dialogar. Y lo vimos, por ejemplo, la semana pasada. Para él el diálogo es que tú le des la razón en todo lo que él diga. Exactamente. Y lo vimos cuando se reunió con el presidente Zelensky, que prácticamente no lo dejaba hablar, no lo dejaba exponer su punto de vista. Y A es mí una eso- persona a mí que te eso- quiere imponer todo el tiempo, ¿no? A mí eso me resultó muy ofensivo, porque en el hipotético caso de que Trump hubiera tenido razón en todos sus planteamientos, el modo, las formas y el escenario fueron para ofender y humillar. Sí, no, era una encerrona total, fue una encerrona Y total. eso me pareció como muy poco elegante y dice mucho de la poca calidad humana que tiene Trump. Eso también lo quiero decir. Espero que no me lo censuren.
Yo nunca te censuro ese tipo de comentarios. Ok, gracias. Hansel, también va para ti que tienes acceso a los botones. Te voy a decir retweet, como dice un amigo por ahí. Sí me suena. A propósito de Donald Trump, encontramos una imagen a última hora, porque es como sublime. Laureano es cazador de imágenes de las redes, entonces se encontró con una imagen bastante Sí, interesante. con una aplicación de esas de inteligencia artificial enfocada a lo visual, se hizo un híbrido, que supongo que mientras que estoy hablando ya pueden ir viendo, donde ven esa maravilla, donde lo mejor de ambas versiones quedan juntados en un ser humano híbrido que es quien realmente está gobernando el mundo. Bueno, y se ve bien. O sea, No, ¿cómo? Está muy bien hecho. A Putin también le luce el caco de muñeca. ¿Es así? Lo que pasa es que él tiene menos color y tiene menos cabello. En el momento que se hizo la foto y en el momento que estamos haciendo el programa, porque a lo mejor si usted en YouTube dentro de 10 años usted ve esta grabación, pues a lo mejor serán más calvos los dos, no sé. Sí. No, pero a Putin le ayudan muchísimo con ese look. Hombre, el nombre también ayuda, o sea, ese ser humano tiene otro nombre, si puedes decirlo. Bueno, a él le pusieron Vlad Trump. Exacto, Vlad o sea, Trump. lo mejor. Hay que decir, démosle crédito a Jorge Bustos. Por favor. Arroba Jorge Bustos 1 fue el que hizo la publicación. Yo no sé si él es el que hace la manipulación de la imagen. No tengo. Con la IA. Yo no he llegado tan lejos en mi profunda investigación. Pero bastante creativo, ¿no? Este tema de la inteligencia artificial y lo audiovisual le permite a uno... Bueno, tú has visto la cantidad de vídeos que han circulado esta semana de Zelensky dándole puñetazos a Trump con inteligencia artificial. O sea, ha habido cosas muy sublimes. Ahora, lo chulo es que, bueno, la IA desde este punto de vista es interesante en la medida que uno, bueno, se ríe de algunas imágenes porque resultan curiosas, llamativas, humorísticas. El problema es cuando esto se coge ya para otro tipo de actividades, en este caso, a veces, en algunos casos, por ejemplo, delictivas, ¿no? Es preocupante. Es lo primero que pienso siempre. Da miedo, la verdad. Sí, mucho miedo. Después de uno reírse, después uno se asusta. Sí. Son las dos cosas. Bueno, y llegamos al personaje de la semana que no tiene discusión. Para nada. ¿Vale decir eso de que era cuestión de tiempo? ¿O no? Sí, yo creo que sí. Ahora, entiendo yo que, o sea, cuando tú eres un artista, no vamos a revelar el nombre todavía, pero cuando eres un artista, tú no trabajas en función de ese reconocimiento. Simplemente es tu pasión, te esfuerzas, haces tu trabajo, en este caso actoral, y los premios llegan. Entonces, bueno, sí, tarde o temprano llegan. De pronto, a veces unos más publicitados que otros, como en este caso. Y unos también son más rápidos que otros. Otros más rápidos, sí. Pero, y creo que esa no era la intención de ella, en sí ganarse un premio, pero yo creo que sí, hay mucha gente que dice, no, yo no, pues está bien, yo no lo buscaba, ¿Sabes? Pero sí que reconforta el reconocimiento por el trabajo bien hecho, ¿no? ¿Sabes que me impactó muy positivamente, más que el premio, que bastante es el discurso y la actitud de ese discurso de agradecimiento? Muy político. Pero muy político y por muy las humano. circunstancias. Sí, pero también muy político, ¿no? Un mensaje Me gustó bastante mucho. oportuno también. Lo tenemos y lo vamos a compartir porque entendemos que es un mensaje muy valioso, como lo dice Laureano, y vale la pena recordarlo. And the Oscar goes to Zoe Saldana. I am floored by this honor. Thank you to the Academy. Estoy impactada por este honor. Gracias a la Academia por reconocer el callado heroísmo y poder de una mujer como Rita y hablar de las mujeres poderosas. Mi abuela llegó a este país en 1961. Soy la orgullosa hija de padres inmigrantes con sueños y dignidad y manos que trabajan duro. Soy la primera americana de origen dominicano en aceptar un premio de la Academia y sé que no seré la última. El hecho de que esté recibiendo un premio por un papel en el que tuve oportunidad de hablar y cantar en español, si mi abuela estuviera aquí, estaría encantada. Esto es para mi abuela. Thank you so much. Muchas gracias. Bueno, esa era Zoe Saldaña, ganadora del premio Oscar, recibiéndolo como mejor actriz de reparto por su papel en Emilia Pérez, en el cual interpreta a una abogada
que se llama Rita. Zoe Saldaña ella nace en New Jersey, pero a los 9 años de edad ella tiene que regresar acá con su hermana a vivir a República Dominicana porque su padre muere en un accidente de tránsito. Entonces su madre decide enviarlas y las deja al cuidado de sus abuelos, de su abuela paterna, y regresa a los 17 años. Es decir que, pues claro que sí hay una influencia mucho más marcada de la cultura dominicana en ella. Hay una formación también ahí en el tema, por ejemplo, del ballet que ella hizo acá, porque muchas veces, a ver, es decir, se saca pecho de no, fulana es de origen dominicano, sí, pero bueno, ¿qué tanto de su cultura o de su crianza tiene? Porque no es lo mismo cuando tú tienes una formación cultural y una influencia de una nación, cuando tu familia vive en otro país, a cuando tú tienes la oportunidad de vivir unos años allá. Entonces sí que en este caso vale mucho la pena sacar pecho y sentirse orgulloso de que es un talento dominicano, que a lo largo de estos años pues se fue cultivando en el tema de la actuación y pues logra, digamos, el papel más famoso en su momento, o el que la catapulta, es el papel en Avatar, que aunque es una animación y ella como tal no se ve actuando todo el tiempo, y hay un tema ahí de animación, pero la interpretación sí la llevaba a ella para que luego en la animación el personaje... Si no, el trabajo tecnológico no era posible. No era posible. O sea que, pues más que reconocido. Y decir también que Zoe Saldaña no solamente se gana el premio Oscar con este papel de reparto, sino que también ha recibido con ese mismo personaje el Globo de Oro, el premio del Sindicato de Actores SAG, el Critics' Choice y el BAFTA, que viene siendo básicamente los mismos Oscar, el equivalente a los Oscar, pero del Reino Unido. O sea que, aunque varios de los premios son norteamericanos, el mundo del cine la reconoce y la está viendo, y está viendo su talento. A ver, Zoe Saldaña, con Oscar y sin Oscar, ya es una actriz de talla mundial desde hace años. No es una cosa que, wow, la estamos conociendo ahora. No, ya hay un recorrido, ya hay una trayectoria. Bueno, indiscutible personaje de la semana. Bien, hemos llegado a nuestro segmento Tenemos que hablar, y hoy vamos a hablar del ejercicio de la política, y nuestro invitado es José Horacio Rodríguez Grullón. Él fue diputado del Congreso Nacional en el periodo 2020-2024. En su momento, el candidato más votado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, con apenas 31 años de edad. Muy jovencito para empezar en la política. Sí, sobre todo para empezar en el poder legislativo. A ver, y mucha gente a veces comienza quizás desde lo municipal, que es más accesible, pero sí, estuve entre los diputados más jóvenes de ese cuatrenio, de ese periodo. Bien, pues vamos a hablar hoy con José Horacio del ejercicio de la política, pero antes yo quiero contarle a la audiencia que Diego López Luján nos va a estar acompañando a lo largo de la entrevista, pero también a lo largo de las siguientes producciones de Es Todo Magazine. Así que yo voy a aprovechar también para darle la bienvenida y agradecer que sea parte ahora de este equipo. Pues muchísimas gracias y con muchísimo gusto estar aquí colaborando con ustedes. Y un saludo especial a toda la audiencia. Bueno, José Horacio, usted sabe que la política es un ejercicio o un oficio muy desacreditado, ¿no? Entonces, lo primero que yo quiero es que me diga usted, ¿cómo define usted la política? Bueno, a mí la definición favorita para mí de la política, tengo dos, pero si tengo que elegir una, me voy por una de José Martí, que no es mía, que dice que la política es el arte de llevar a la justicia a la humanidad injusta. Y de alguna manera yo terminé en la política precisamente por esa búsqueda de justicia en nuestra sociedad. Estudié Derecho y terminé especializándome en el ámbito de los derechos humanos, porque precisamente buscan garantizar la dignidad de todas las personas, la protección de los derechos humanos. Y hacer eso operativo requiere de tomadores de decisiones políticas que garanticen esos derechos básicos que son inherentes a los seres humanos por nuestra condición. Y para mí una cosa está vinculada a la otra. La lucha y el quehacer político de alguna manera va de la mano con la búsqueda de la justicia, con la protección y la garantía de la dignidad humana. Y así debe ser. Yo por eso
consciente del descrédito que tiene la política, he acuñado un concepto que fue el lema de mi campaña a diputado en el año 2020 de buena política. Y la he definido también como una acción colectiva por el bienestar colectivo, cuando nos unimos y nos organizamos para luchar por el bien común de la sociedad. Y la política no debería necesitar ese apellido de buena o ese prefijo, ese adjetivo que le acompañe, pero lamentablemente las experiencias nos han hecho a tener que especificar cuál es la diferencia de la política como la mayoría la conoce. Es triste. Yo a veces me invitan mucho a charlas, a conversatorios en colegios, en escuelas, y yo comienzo, si tengo la oportunidad, preguntándole qué es lo primero que a ustedes le viene, a los jóvenes, qué es lo primero que a ustedes le viene a la mente cuando le mencionan la palabra política. Digan la primera palabra que le llega a la mente, y el porcentaje mayoritario ahora son palabras negativas, claro. Que si corrupción, que si ladrones, que si cosas negativas. Pues entonces, ¿cómo cambiamos ese chip? Y la apuesta nuestra desde la oferta de la buena política es una invitación a la ciudadanía a cambiar el chip de la política para entender que es una herramienta de cambio social que permite cambiar a favor de quién se toman las decisiones, desde donde se toman las decisiones en el ejercicio del poder, ya sea en el ámbito de lo municipal, en el ámbito legislativo, en el ámbito ejecutivo. Que esas medidas que se tomen tengan como centro la dignidad humana, el bien común. Eso es posible, pero para eso necesitamos actores que existen, porque en la sociedad hay mucha gente que no está buscando no solamente un beneficio personal. Lo que pasa es que precisamente por ese descrédito que tiene la política han preferido luchar por el bienestar colectivo desde una fundación, desde una ONG, desde la iglesia, desde la pastoral, y le han dejado a la política a quienes lo que están buscando es una acumulación de poder para satisfacer el ego, para el enriquecimiento personal, y por las razones incorrectas. Entonces, esta apuesta de Opción Democrática es una invitación a sumar gente a hacer política por las buenas razones. Bueno, yo quería que José Horacio me definiera política antes, porque él está invitado a este programa. Desde hace mucho tiempo yo quería que él estuviera aquí. Y yo tengo que ser honesta cuando aclaro esto. Yo recientemente me vinculé a Opción Democrática, desde diciembre más o menos, estoy siendo parte del partido, pero él no está aquí porque yo quiera hacerle propaganda al partido ni a él. Desde hace tiempo, yo no te voy a decir, venía siguiendo tu carrera política, porque sería una exageración, pero veía las noticias en torno a tus propuestas, etcétera, etcétera, y yo decía, cóntrale, qué chulo que haya gente honesta ejerciendo la política. Y siempre quise invitarlo a este programa porque me parece que es una persona ejemplo de un ejercicio de la política honesta, transparente y la ideal, diría uno, ¿no? Entonces, por eso la invitación, ¿no? Porque queremos hablar de ese lado positivo que tiene el ejercicio de la política con una persona que por lo menos hasta ahora ha demostrado ser lo que uno pensaría un político ideal o una persona correcta para ejercer la política. Ahora sí, yo voy a darle chance entonces al padre. Pero un Diego. segundito antes de pasar al padre. Yo creo, Dolly, lo quiero decir, que tú acabas de hacer un ejercicio honesto de la comunicación. Porque estamos acostumbrados, y en nuestro país es poco común y poco frecuente, que quien se sienta en un micrófono a ejercer la comunicación tenga la sinceridad frente a su audiencia de declarar su simpatía. Tú dijiste, en el pasado mes de diciembre decidí sumarme a este proyecto político. Los medios de comunicación están forrados de gente que ni siquiera lo hacen por convicción, como lo hiciste tú, sino que lo hacen a veces por paga, por dinero, y no tienen la honestidad frente a su audiencia de decirle, se pintan como imparciales, como objetivos, y detrás lo que están es defendiendo intereses particulares, pero no tienen la honestidad de frente a su audiencia decir, mira, yo simpatizo con esta idea, yo simpatizo con esta propuesta, yo me identifico con este proyecto político. Con los valores. Con sus valores. Y yo lo comparo ese ejercicio de la comunicación, por ejemplo, con Estados Unidos, que es una democracia mucho más avanzada, a pesar de que está viviendo en estos momentos periodos se está tambaleando. De turbulencias. De turbulencias. Pero yo lo digo porque allá sí están acostumbrados los medios de comunicación, su línea editorial, a fijar posición. Claro. Los editoriales de los periódicos principales de los Estados Unidos, cuando hay una elección, dicen a sus electores, mira,
ellos diferencian lo que es una noticia donde garantizan un nivel de imparcialidad y lo que es su línea editorial donde dicen nosotros invitamos a la gente que nos sigue y nos lee a votar por este candidato y le presentan los argumentos por los cuales endosan a ese candidato. Y es un ejercicio de honestidad que en la República Dominicana no estamos acostumbrados porque creemos que si lo hace ya está descalificado. No, está siendo honesto con tu audiencia porque al final todo el mundo lo admita y lo quiera reconocer o no, tiene una preferencia. José Horacio, con permiso te voy a tutear. No por porque favor. seas más joven que yo ni nada, sino porque... Por favor, por favor. Bien, tú antes has hecho una definición de política que es muy bonita, pero también hay otra definición que es la política es el arte de lo posible. Y claro, cuando uno entra en el juego de lo posible, muchas veces nos toca ceder. Y un partido político lleva su programa, lleva su ideario y lleva sus valores. Y claro, cuando tú tienes que negociar, tienes que renunciar muchas veces a lo que tú crees, a lo que tú piensas y a lo que tú entiendes que son tus valores muchas veces. ¿Cómo lo puedes conjugar eso en la política? ¿Cómo renunciar a tu identidad, a tu ADN para estar en política? Primero uno tiene que tener claro de cuál es su identidad y cuál es su ADN. Porque uno se encuentra en la política mucha gente, digamos, con un ADN camaleónico, como el camaleón, que se adapta a la coyuntura. De gente que dice, bueno, estos son mis valores, pero si no te gustan, bueno, pues tengo estos otros. Entonces, empezamos mal, si ese es el parámetro de referencia. Pero cuando uno tiene claro exacto de cuál es su ADN, de cuáles son sus valores, de cuál es tu identidad, de qué te mueve a una participación política, a buscar y conquistar cuotas de poder con una agenda programática, pues hay unos mínimos y hay unas metas que uno se plantea. Y me identifico, obviamente, quien se haya inventado esa frase, que me parece que fue Churchill, claramente vivió la política desde dentro. Y lo difícil que es a veces concretar ideas, planes, propuestas que uno tiene y materializarlas, porque uno se encuentra que la política es una lucha de intereses. Entonces uno puede a veces abogar por un interés que ni siquiera es personal, que es un interés colectivo, común de la sociedad, y va a chocar con intereses particulares de personas que pueden tener mucho poder y que se van a resistir a que ese cambio que uno propone se pueda implementar. Y pienso, por ejemplo, en mi propio paso por la Cámara de Diputados, en un proyecto que no pude ver convertido en ley, a pesar de que sí pude lograr que sea aprobado en la Cámara de Diputados en 2 ocasiones. Luego el Senado lo dejó morir. Y me refiero, un ejemplo como muy concreto, a la propuesta de licencia de paternidad. Hoy en día el Código de Trabajo en la República Dominicana da un permiso de 2 días calendario a un padre cuando tiene un bebé, en contraste con las 14 semanas que tiene la madre de licencia remunerada. Y una de las propuestas con la que fui, bueno, esto fortalece la familia en la medida que permite que el padre pueda estar presente, pero también promueve la igualdad en la crianza de los hijos y cambia de paradigma el entendimiento de que, bueno, la responsabilidad del cuidado de la primera infancia no es una responsabilidad exclusiva de la madre, que tiene un rol esencial y fundamental por la lactancia, por ser quien trae vida, pero que el padre también tiene un rol que jugar. Te puedo cortar un momento, ya que viene el día 8 por ahí. Y también es una manera de no discriminar a la mujer en el trabajo. Claro. Porque muchas veces las mujeres, porque se pueden quedar embarazadas, no son contratadas. Si tiene el mismo permiso el padre y la madre, entonces tú no vas a discriminar. Está demostrado, bajo estudios. Eso que usted acaba de decir, padre. Los países que otorgan permisos también a los padres para ocuparse de su paternidad reducen las dificultades que tienen las mujeres en el acceso al trabajo, porque para el empleador el costo es igual. Nosotros ni siquiera estamos hablando de equipararlo, porque también hay un cambio cultural. Nosotros empezamos solicitando en el proyecto original que sometimos 21 días laborables, que sería el equivalente a un mes, lo bajamos a 15, logramos que en la Comisión de Trabajo se aprobaran 15 días, cuando va al Pleno, se aprueba en primera lectura, pero luego hay un tranque, porque también se lo seguían encontrando mucho. ¿Y por qué hablo de lo posible? En ese momento lo posible aprobar fueron 10 días. Y aunque no era todo lo que uno aspiraba, uno dice, bueno, pero estamos avanzando. De 2 días calendario, que si el parto da, por ejemplo, un viernes en la noche, el lunes aquí a trabajar igualito, a 10 días laborables, es un salto
significativo. Entonces, eso es quizá un ejemplo muy puntual, muy específico, pero que sirve para ilustrar cómo al final del día, si uno busca avanzar en una dirección, ok, yo aspiro a que sea igualitario, como en países como Suecia, como Noruega, que no sé si en España también hay mucha igualdad en ese sentido. Quizás aspiro eventualmente a eso porque tengo el ideal de que creo en la igualdad, de que creo en la familia, pero en este momento lo posible es avanzar este poquito, pues vamos a hacerlo, porque hay una combinación de actores políticos que algunos defienden otros derechos en juego, tienen otra visión cultural de la sociedad y de cuál es el rol que quizá el padre debe jugar, que entiende que es simplemente proveer, se resisten a este cambio y entonces eso es lo que se puede negociar, eso fue lo posible. Bueno, pero avanzamos. Entonces yo pienso que es importante eso, buscar combinar, mantener el ideal con la realidad de que en un país convergen muchos intereses, convergen muchos sectores, cada quien está jalando para su lado, y si se puede avanzar en la dirección en la que uno cree, bueno, pues ya estamos ganando. Pienso, por ejemplo, con la ley que uno de mis logros, que logramos prohibir el matrimonio infantil en la República Dominicana, la ley 1-21, que fue una propuesta mía que hicimos y redactamos en mi oficina de trabajo en la Cámara, y hubo mucha resistencia en un principio. Y ahí no tuvimos que ceder. Ellos querían luego que nosotros establecíamos como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años. Decimos, bueno, pero si hasta los 18 usted no puede votar, usted no puede tomarse un trago, consumir alcohol, o sea, va a poder casarse y formar una familia. Como que hay cosas que todo tiene su tiempo. Y me dice, no, pero tránsate en 16, porque eso facilitaría que la ley se apruebe. Y digo, bueno, pues estamos en lo mismo. Tenemos que ser enfáticos en decir que a los 16 años una mujer tiene que estar estudiando y formándose, no siendo esposa a destiempo. A los 18 que tome su decisión consciente, no puede firmar un contrato para contraer una obligación comercial y sí puede entonces entregar su vida a una pareja que tenga la madurez necesaria. Y lo logramos. En eso fue fundamental el apoyo del gobierno. Yo soy un diputado opositor. Entonces, aprendí eso, sí, el arte de lo posible, pero uno tiene que tener claro cuál es su agenda y que uno siempre tiene que avanzar en la dirección de eso en lo que uno cree. Diego había dicho que tenía otra pregunta que se le estaba ocurriendo, no sé si la quiere hacer ahora. Bueno, era viendo el panorama político que tenemos actualmente a nivel universal, ver cómo estamos haciendo esa transición de la razón a la emoción. Y claro, a lo mejor en las elecciones se manejan mucho las emociones, pero en el gobierno, ¿cómo podemos manejar la emoción y llevarnos por la emoción para gobernar? O sea, eso puede ser, entiendo yo, podría llegar a ser una catástrofe. Claro, yo pienso que para gobernar hace falta el corazón caliente, pero la cabeza fría. Y la cabeza fría nos obliga a ver cuáles son las consecuencias de nuestros discursos y de nuestras acciones ejecutorias. Está de moda jugar con las emociones de los pueblos, pero eso es desde el populismo. Eso no lleva necesariamente a sabias decisiones desde el Estado cuando las decisiones que se toman impactan a millones de personas. Y algo que hace falta, sobre todo en el terreno mundial de la política actual, yo creo que es el valor de la empatía. Se está perdiendo mucho el valor de la empatía, que es esa capacidad que tenemos de sentir el dolor ajeno, de ponernos en la piel del otro, que no sufre quizá lo que yo estoy sufriendo, pero es a mí que me toca tomar las decisiones, impactar su vida. Entonces nosotros no podemos, como tomadores de decisiones, hacer políticas o hacer leyes en base a mi realidad, porque mi realidad puede ser muy distinta de la grandes mayorías. El que llega al Congreso de por sí, lo más probable es una persona privilegiada. Pienso en quienes hacen las leyes, por eso hablo del Congreso, ni hablar de quienes llegan a ministros, a posiciones ministeriales o la presidencia. Entonces, eso no se puede perder nunca. Nosotros somos los demás de los demás. Eso me lo enseñó mi mamá. Entonces, a veces, si eso afecta al otro, no me importa porque no me afecta a mí. Lo que pasa es que yo soy el otro del otro. Entonces, esa capacidad de podernos poner en la piel de los demás, de tener empatía, se está perdiendo en este momento y lo debemos rescatar. Porque eso no significa ser débil, eso no significa, ahora le llaman despierto. Eso significa tener una característica de humanidad, de que somos humanos. Entonces, yo creo en eso y desde Opción Democrática abogamos por no perder esa capacidad de tener empatía a la hora de formular políticas públicas.
Bueno, ya estamos claros que el ejercicio de la política está desacreditado. La gente muchas veces no quiere saber de la política. Tú mencionabas la anécdota de siempre le pido a la gente que diga una frase, una palabra relacionada con la política y los resultados no son positivos. ¿Alguna vez usted se cuestionó y se puso a pensar, dijo, de verdad yo me voy a meter en esto? ¿Qué va a pasar conmigo y el nombre que yo tengo, mi familia? ¿No? Porque hay unos valores que se han forjado a lo largo de décadas. Hay una formación en valores, están, por ejemplo, también tus padres. Entonces, ¿no te pasó por la mente un día decir, ¿será que sí me arriesgo a meterme en política considerando lo desacreditada que está? No, para nada. Porque mira, yo vengo de una familia de ambas partes, por los Rodríguez y por los Grullón, de luchadores antitrujillistas por la democracia del pueblo dominicano. Mis padres nunca tuvieron involucrado en ningún partido político, pero mis abuelos, uno tuvo preso y fue torturado, el otro dio su vida, ofrendó su vida en una de las expediciones para derrocar la dictadura, la de Constanza Maimón Esterondo, del 14 de junio. Entonces, mis padres me inculcaron la importancia de defender eso que costó sangre y que nuestra familia aportó parte de esa sangre. Y eso, de alguna manera, fue algo que a mí y a mis hermanas fue parte de nuestra formación. Y por eso cuando decido desde muy joven involucrarme en la política, siempre he tenido el respaldo de mi familia. Quizá me lo vine a cuestionar ni siquiera por mis amigos, porque cuando yo decido que voy a presentar la candidatura, mis amigos se lo estaban esperando hacía rato, porque me veían desde que yo estaba en el colegio luchando por lo que yo consideraba justo, participando en protestas a favor del medio ambiente o por la justicia o en contra de la corrupción. Entonces como que ya me veían eso y era como natural que yo diera ese paso para ellos. Ahora, no te niego que sí me lo vine a cuestionar ya en el ejercicio, después de haber ganado una elección, en el ejercicio legislativo, porque uno cuando toca intereses poderosos recibe la respuesta y la respuesta puede ser muy dura. Pueden intentar desmoralizarte, porque cuando ven que tú estás tocando esos intereses, salen a la ofensiva a inventarse campañas de descrédito, ataques, y eso es fuerte. No todo el mundo está preparado para eso. Uno tiene que ir desarrollando una piel gruesa de cocodrilo para tratar de que eso no te afecte. Pero al final del día somos seres humanos y te puede terminar afectando cuando tú ves sobre todo que usan tu imagen y se inventan mentiras, fake news, ahora manipulan con la inteligencia artificial las imágenes y entonces tú dices, wow, pero lo que la gente está dispuesta a hacer para tratar de quitarte del medio porque lo que tú tienes para proponer afecta a sus intereses. Bueno, para decirle un ejemplo, yo di un discurso en la Cámara de Diputados en ocasión de que se estaba conociendo un contrato de renovación de la consignación de los aeropuertos principales de la República Dominicana. Y faltaban 7 años para que ese contrato venciera, se modificó una ley para poder hacer ese contrato y yo denuncié la forma atropellante en que se aprobó en la Cámara de Diputados, violando los reglamentos internos incluso desde mi punto de vista, porque no se cumplieron con los plazos. Y cuando lo denuncio, eso generó un escándalo tal que el gobierno se vio en aprieto para poder justificar y defender ese contrato. Y tuvieron que salir una ofensiva que incluso le costó recursos al Estado para contratar asesores de comunicación de cómo defender eso. Y una influyente dirigente de un gremio empresarial me dijo un día después de eso, José Horacio, tú hiciste casi que ese contrato no se pueda aprobar. Pero ese contrato significaba miles de millones de dólares en los próximos 40 años. Y eso, tú tienes que ser consciente del poder de tu voz. Tiene un impacto en la sociedad. Tú pusiste en aprieto al gobierno porque ese contrato que era fundamental, y desde mi punto de vista era fundamental para conseguir dinero, para poder financiar la campaña que venía en pocos meses, y casi por ti no pasa, se cae, porque frente a la sociedad se vio como que era un mal negocio que estaba haciendo el Estado. Entonces, eso luego tiene consecuencias cuando tú atacas ese tipo de intereses. Vienen por ahí campañas de descrédito donde se inventan bulos que hasta tu propia familia te escribe, ven acá, y esto que se está diciendo, y tú lo tienes que aclarar que eso es mentira. Por ejemplo, salieron a decir que José Horacio propuso una ley para que los haitianos puedan modificar la Constitución de la República. ¿De dónde? Era una mentira total. Se estaba discutiendo una ley de referendo que no era propuesta de José Horacio, era propuesta del Poder Ejecutivo, que entre sus postulados decía que quienes podían participar en el referendo eran todos los dominicanos, incluyendo aquellos naturalizados, que son dominicanos, no son extranjeros, no son haitianos, son de cualquier país que hayan cumplido con los requisitos de la naturalización, y eso se lo eliminamos a la ley,
para que no haya confusión, en una comisión que yo presidía. Y entonces de ahí vienen a tergiversar que se busca una ley para que los haitianos puedan modificar la Constitución Dominicana. Señores, eso es un invento. Eso no tiene ninguna base. O sea, ¿de dónde sale eso? Y sin embargo, se lo ponen a rolar porque hoy en día se ha perdido de que para poner algo en la prensa o en los medios de comunicación requería un rigor periodístico que confirmara la información. Hoy en día, cualquiera delante de un micrófono graba un video sin ninguna base, sin ningún fundamento, sin ninguna evidencia, y eso rueda en TikTok, señor, y se vuelve viral y tiene 1 millón de reproducciones. Y ya queda instalada en el imaginario social la idea de que alguien está haciendo algo que es una traición a la patria. En Colombia eso se le llama sicariato moral. Exacto. Ya no, o sea, físicamente ya no te mandan matar. No. Moralmente te destruyen en los medios. Exacto. Bueno, entonces eso hace que sea difícil hacer política. En algún momento me lo he repensado, pero siempre reincido en la esperanza. Cuando me encuentro gente como quienes me acompañan, que están aquí por amor a este proyecto, como Elía Tavares, secretaria de Juventud, Carlos Polanco, que acaba de formar parte del equipo territorial de Santiago, Alexandra Soy, nuestra vicepresidenta, Valerie Camaño, que son gente que están aquí porque comparten esos valores. Dolly, compartimos esos valores. Claro. Y entonces eso te recuerda que, espérate, así como hay gente que se resiste a actores políticos que no buscan un interés particular, sino que están buscando el bien de la sociedad, así mismo hay mucha gente dispuesta a apoyar quienes sí estamos haciendo la buena política. Entonces eso te reafirma la importancia y la necesidad de seguir haciendo lo que estamos haciendo. De mantenerse. ¿Y cómo tú entusiasmas gente, además de la gente que has mencionado, en esas charlas en que vas en los colegios y tal, y defiendes el papel del político? Porque ciertamente, o desgraciadamente, el papel del político no está, como decía antes Dolly, muy bien visto. Es verdad que las generalizaciones nunca son justas, siempre son erróneas, pero desgraciadamente la historia nos va dando la razón, desgraciadamente. ¿Cómo cambiar esa tendencia? ¿Cómo cambiar esa percepción? Porque tú sabes que las percepciones son percepciones. Pueden ser verdades o pueden ser mentiras, pero son percepciones y para mí es verdad. Sí. Mira, con la práctica y con el ejemplo, yo pienso que se puede ir cambiando con la coherencia. Y la coherencia no quiere decir que uno nunca vaya a cambiar un parecer o una posición, pero entonces uno tiene que ser capaz de poderla justificar y explicar. Y yo mismo me ha pasado, de que hay cosas que yo en el pasado pensaba que hoy en día no pienso. Y si me agarraban el José Horacio hace 20 años hablando de un tema que hoy pienso diferente, entonces, no es coherente, no, evolucioné. Pero eso, tú puedes ver la evolución de una persona y eso se puede explicar. Ahora, quien de repente cambia de la noche a la mañana porque le ofrecieron un cargo, porque ahora le conviene una cosa y no otra, eso suma a esos motivos para que la gente deje de creer en la política. Entonces yo creo que la mejor manera es con el ejemplo, es con la coherencia. Mira, esta mañana estuvimos visitando la alcaldía de Santiago y me dio mucho orgullo con nuestro regidor, Alexander Hermoso, que visitando a algunos de los del personal administrativo y demás, decía, a mí me gusta Alexander cuando viene aquí a esta oficina administrativa, porque él nunca viene a pedir nada, por lo menos no para él. Entonces dije, mira, pues, los que nos parecemos, nos juntamos. O sea, si viene a pedir algo es porque es algo que hace falta en una comunidad de un tema que haya que arreglar colectivo, pero no buscando como algo para él. Yo digo, bueno, yo estoy seguro que sí. Le preguntan a Pacheco, José Horacio nunca fue a su despacho para pedirle nada para él tampoco. Entonces nos parecemos y tenemos esa característica. Yo lo que le respondí fue, bueno, yo espero que los próximos y futuros representantes que Opción Democrática sigamos teniendo como partido, mantengan ese perfil, de que tengamos esa buena reputación, de que no vamos a las posiciones en el Estado a buscar algo para nosotros, sino a buscar algo para contribuir a solucionar los problemas colectivos, que son demasiados. Hay demasiados problemas. Bueno, tú decías que tienes 20 años en el país y que has podido ver una evolución positiva. Bueno, queremos seguir evolucionando hacia mejor, no queremos ir hacia atrás. Entonces, para eso hace falta buena política. Y buenos políticos. Claro. Porque... Claro. Bueno, hablemos ahora de los malos políticos. ¿Quién no debería ejercer la política? O buenos ciudadanos metidos a la política, porque al final del día somos ciudadanos. Entonces no se debe meter a la política quien está buscando hacer negocios. Mira, a veces, por ejemplo, el rol, por ejemplo, de los empresarios es hacer riquezas.
Ese no es el rol del Estado. Entonces, a veces, a mí se me hace un poquito de cortocircuito. Y ojo, no quiere decir, yo creo que hay buenos empresarios que se meten a la política y pueden hacer buena política. No quiero tampoco generalizar y meter a todo el mundo en un mismo saco. Nosotros mismos en el partido hay empresarios que también hacen política con nosotros y creo que lo hacen por las buenas razones. Pero cuando alguien a lo largo de toda su vida lo único que ha buscado es hacer dinero y acumular riqueza, y qué bueno, nosotros no estamos aquí para enfrentar y combatir el capitalismo para nada, entendemos que quizás eso es incompatible con lo que es el rol del Estado. Entonces, o tú quieres acumular riqueza o tú quieres gestionar desde el gobierno un Estado que permita garantizar derechos colectivos, porque eso no es lucrativo, eso no es rentable. Y yo creo que el rol del Estado es ese, garantizar derechos básicos a la población para garantizar un mínimo de dignidad y poder superar los niveles de pobreza y construir dignidad. Dígase, hace 2 días yo estoy ahora mismo administrando una institución en la que hay una cantidad de empleados y se me acercaba uno para decirme, mira, mi hija está enferma, el seguro solamente me cubre $1,000 de unos medicamentos que yo tengo que conseguir 7,000 y es urgente, tiene una úlcera, está muy grave. Con una persona que trabaja con un salario mínimo, que sabemos que el salario mínimo no da ni siquiera para cubrir ni siquiera el 70% de la canasta familiar del quintil más pobre de la sociedad. Entonces, si la persona tiene por lo menos la salud garantizada, aunque usted tenga un salario mínimo, usted por lo menos sabe que si se enferma un familiar, usted va a tener resuelto ese problema. Porque es un derecho humano, porque así está consagrado en la Constitución y porque la sociedad, si genera riqueza, debe ser capaz de garantizarle eso básico mínimo a todo el mundo. Y este es un país que genera mucha riqueza. Estamos entre los países que generan mayor riqueza de América Latina, según las estadísticas oficiales. Un crecimiento de un 5% del Producto Interno Bruto. ¿Y por qué si esa riqueza que el país genera? Porque cuando se habla de riqueza que el PIB, no se habla de un apellido o de una empresa, se habla de la República Dominicana, su PIB. Si es capaz de generar esa riqueza debe reservar un mínimo para garantizar educación universal de calidad, para garantizar acceso a la salud básica de calidad, universal también, sin importar cuál sea su salario, que lo pueda pagar o no, que no tenga que ir a mendigar o a endeudarse. Porque ese empleado que fue a pedirme esa ayuda, la alternativa que tiene es endeudarse con un prestamista, porque en la banca tradicional no tiene crédito, un prestamista que le cobra unos intereses de usurero altísimo para pagar la salud de su hija. Entonces, eso es lo que aspiramos a transformar desde Opción Democrática, esa realidad. Y es posible porque otros países lo han construido. ¿Por qué nosotros no podemos si somos seres humanos con las mismas capacidades, competencias, destrezas que en otros países que han construido ese estado de prosperidad y bienestar? Y pienso en Europa, de donde usted viene, padre. Bueno, yo voy a dejar al padre Diego que haga la última pregunta porque ya la agenda de José Horacio está muy apretada. Entonces, para cerrar, hágale la pregunta de la cerecita. La cerecita. Pues más que una pregunta, un buen deseo. Que sigas incursionando en política, pero que esos valores que realmente nos has estado mostrando y diciendo de trabajar por la dignidad del ser humano, pues que sean los que te animen y que sigáis trabajando por la justicia. Que si algún día tocáis poder de verdad, que eso se refleje. Y que no quede en el imaginario, sino que se haga concreción. Así será. Muchas gracias, padre. Gracias, Dolly. No, a ustedes por venir. Bueno, Laureano, esa fue la entrevista con nuestro invitado José Horacio Rodríguez, exdiputado del Congreso Nacional, presidente de Opción Democrática, y el estreno también de Diego López Luján. ¿Ya podemos decirlo? No, pues ya lo vieron. Ya lo vieron. No, pero una cosa es que esté en este episodio y otra cosa es que vaya a estar más. No, claro, queda claro y lo dijimos. Nuestro fichaje estrella. Nuestro fichaje estrella. Tú dijiste que Messi, ¿no? El Messi de... Es que no quiero decir de la comunicación, pero el Messi de los podcasts. El Messi de los podcasts, vamos a decirlo así. El Messi de los... El podcastero. Esa palabra estará en la RAE, podcastero. Sí. ¿Se puede? No sé si la RAE ya lo acepta, pero se utiliza mucho. Podcastero. Podcastero. A ver si me la voy aprendiendo. Nuestro nuevo podcastero... nuestro último fichaje, vamos a tenerlo todos los viernes. Hoy excepcionalmente él tenía un compromiso, pero como ustedes vieron nos acompañó ayer en la entrevista con José Horacio y ahí dio como una pequeña muestra, porque el tiempo tampoco lo dio, como para que ustedes se den cuenta la capacidad y el talento que tiene Diego Luján, que es sacerdote. De plano por ahí yo voy a meter la pata varias veces porque a veces le digo padre Diego y a él no le gusta mucho que le digan padre, pero... Es que su nombre es Diego.
Su nombre es Diego, sí. ¿Sabes? Los títulos no forman parte del nombre. Eso es un problema que hay aquí, pero... Doctor Laureano. No, ni se te ocurra. No te voy a responder. Si llego a graduarme, eso no te voy a responder. O doctor, como le dicen también a los políticos. Seguramente José Horacio en muchos lugares. Los que tienen problemas de autoestima, a lo mejor sí. A mí por ese lado no me... No, y tú no has visto las placas cuando dicen... Sí, impresionante, sí. Y las firmas de los correos electrónicos también. Incluso los nombres de las redes. @doctor no sé qué, amigo. Bueno, en fin, es igual. Cada quien que se llame como él quiera llamarse y ya está. Bueno, hicimos unas preguntas en nuestras redes sociales, volvemos a repetir, por cuestiones de tiempo con José Horacio, que tiene una agenda apretada. Diles que nos sigan. No las pudo responder, pero usted puede responder a través de X, nos puede seguir en esa red social, nos puede seguir en Instagram y por supuesto aquí en YouTube, dándole like, compartiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Preguntas, Laura. Bueno, pues en nuestra cuenta de Twitter, de Es Todo Magazine, por cierto, aprovechen para seguirnos, hicimos 3 preguntas que nos parecieron que eran adecuadas para que la gente se involucre en esta especie de diálogo diferido, tanto con nuestros invitados como con nosotros. La primera es la siguiente, sigue abierta. ¿Cómo valoras el desempeño de los políticos dominicanos en general? Da igual que estén gobernando como que estén en la oposición. Los políticos dominicanos en general. Y pusimos 3 opciones. La primera opción, la mayoría son buenos. No sé de qué te ríes, había que ponerla. No, ya, está bien. Sí. Después pusimos hay de todo. Ajá. La S la pongo yo, cosecha propia. Y la tercera opción es la mayoría son malos. Bueno, pues los porcentajes son gloriosos. Ahora, a mí me reconforta el hay de todo. Espérate que tú no tienes los números actualizados, te lo voy a dar yo. Bueno, dale. En la mayoría son buenos, tenemos una circunferencia perfecta, recién sacada del teorema de Pitágoras. 0%. Ah, sí, no, sí. No, tranquila, te veo como que me estás diciendo. No, porque en esa estoy totalmente de acuerdo. Vale, perfecto. En hay de todo, 50%. Uh-huh. Y la mayoría son malos, 50%. Corazón partido, Alejandro Sanz. Sí, pero bueno, eso me reconforta y lo digo en relación a la entrevista, porque nosotros los seres humanos tendemos mucho a generalizar y eso no está bien. No, pero también hay que reconocer que para poder hablar de ciertos temas hay que recurrir a generalizaciones porque si no sería imposible tener una conversación. Claro, pero cuando no son despectivas, por ejemplo, o cuando... Todos los hombres son iguales. O cuando se hacen exactamente generalizaciones que dan una imagen negativa. Eso mismo que tú dices, todos los hombres son iguales o todos los políticos son iguales. Son unos ladrones. Todos los políticos son unos ladrones. Entonces, yo hago mención a eso porque José Horacio y otras personas que también ejercen la política en el país y otras personas del mundo, yo creo que hay gente que sí es ejemplo de un ejercicio de la política honesto, íntegro, transparente, y eso también hay que decirlo. Yo te voy a poner ejemplos. Ahora, uno no puede meter las manos a la candela por nadie, ¿cierto? Pero el asunto es si son mayoría o son minoría. No, claro, pero sí es importante decir que no todos son iguales y hay nombres. Por ejemplo, voy a hablar de un José Mujica, por ejemplo. O sea, es gente que se ha desenvuelto bien en el escenario político, nunca se le ha comprobado ningún tipo de escándalo. Pero conste que en la redacción de la pregunta especificábamos políticos dominicanos. Sí, no, pero yo lo que quiero es justamente también llevarlo a otro plano, ¿no? O sea, a otros países, ¿no? Porque pasa en todo lugar. O sea, la percepción obviamente es negativa, pero es bueno que no generalicemos para mal y tengamos presente que si hay gente con buenas intenciones, honesta, que quiere desde la política hacer cambios, que como lo dijo José Horacio, a veces desde otros espacios, desde organizaciones, ONGs, desde la misma iglesia, por ejemplo... Ese es otro tema. Uno como docente los cambios políticos también se logran desde fuera de la política, porque todos somos políticos. Claro, lo que pasa es que obviamente tienen más visibilidad los políticos. Sí, claro. ¿No? Porque obviamente hay un interés público. Tienen responsabilidad directa y cobran por hacer lo que hacen. Exactamente. Pero también hemos dicho en este programa, y yo soy una persona que lo repite mucho, dejemos de estar diciendo que todos los políticos son unos corruptos, unos ladrones. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué generalizamos tanto? Como que ellos son los únicos, pero que en otro lado no hay. Es que no son los políticos, es que es la persona. ¿Pero por qué generalizamos? Porque evidentemente lo que hacen los políticos se nota más que lo privado.
Pero en lo privado pasa es mucho la segunda también. pregunta. ¿Por qué generalizamos? Bueno, dale a la segunda pregunta. Pues la segunda pregunta. ¿Por qué crees que los estereotipos predominantes en la política dominicana son negativos? Y ahí hay mucha tela que cortar. Ahí tenemos 4 opciones. Primera opción, por los políticos del pasado, que han hecho lo que han hecho, y ahí está la historia. Segunda opción, falta de educación, la de los políticos y la de los votantes, la ciudadanía, eso es un binomio. Tercera opción, cultura caudillista, que ahora no vamos a entrar en hasta dónde se remonta eso, vamos a decir cultura caudillista. Y cuarta opción, para que tú no me saltes con que es que no se puede ser tan negativo, pues ahí, es que no es tan negativo. Ahí tenemos las 4 opciones. Va, si quieres te de paso, tú no tienes los números, ya te los diré yo los números. Dale. Los números son los siguientes. Voy a ir de mayor a menor. La mayoría piensa con un 55.6% que es por culpa de la cultura caudillista. Después hay un empate, un 16.7% de políticos del pasado y también un 16.7% de falta de educación. Y después hay un 11.1%, que deben ser tú y tus familiares, que dicen que no todo es tan negativo. No, tú no me estás entendiendo. No, sí, yo te he entendido. No. Cuando yo digo que no es tan negativo, no, el escenario no es nada positivo. O sea, son muy poquitos los políticos que hacen bien su trabajo. Son muy pocos. Pero Dolly, perdón que te interrumpa, es que no hablamos, la respuesta no es sobre los políticos, es sobre los estereotipos predominantes. Sí, no, porque... Es decir, lo que percibe la gente, lo que cree la gente. Sí, pero, o sea, yo sí creo que es muy negativo, pero Yo también. Vuelvo y repito, no debiéramos verlo tan desde esa óptica generalizada, sino de vez en cuando reconocer que hay gente distinta y hacer la salvedad. Sí, siempre. En eso estoy de acuerdo contigo, totalmente. Ahora, a mí me parece como esa opción de todos los políticos del pasado, porque al fin y al cabo, pues todos los políticos del pasado tienen la responsabilidad de de la imagen que uno se Vamos a decir una. ¿Pero alguna vez tuvieron buena imagen? Vamos a decir una inmensa mayoría. Exacto. Para que no sean todos. Exacto, sí. Ahora, lo que pasa es que también hay muchos de esos políticos que no salen de ahí, son los mismos. Algo habrá. También. Algo habrá, ya ahí no me quiero meter. A veces no hay renovación. Por ejemplo, hablemos del Congreso de la República, no se nota renovación. No, y además, que en el cargo te sustituya tu hijo tampoco califica como renovación. Obvio. Un saludo a Mar. Leonel Fernández. Sí, un saludo a Mar. Bueno, última pregunta. Directamente, y eso ya era como muy personal. ¿Te gustaría dedicarte a la política? Atención a lo que tenemos ahí. Un poco en consonancia con lo anterior. Sí, un 18.8%. No, un 81.3%. Claro, ¿cómo tú le dices a alguien que se dedica a la política si piensa que todos son ladrones, que todo no sé qué, que todo no sé cuánto? Hombre, por lo menos son coherentes. Eso es coherente. Pero ahora, si la mayoría de los que se consideran buena gente deciden no dedicarse a la política, pues ya te están diciendo que van a seguir siendo malos los políticos. A eso iba. Eso es coherente, pero es contraproducente. Totalmente. Y no es beneficioso para la sociedad. Para la sociedad. Y eso lo hablábamos en la entrevista con José Horacio. Si tú crees que desde donde tú estés, en este caso, el caso de José Horacio, desde la política tú puedes lograr cambios porque te motivan, ¿cierto? Esa es tu aspiración como persona y como profesional, dale. O sea, no te sientas cohibido. Y yo lo mencionaba también en el programa. Por ejemplo, yo recientemente me vinculé a Opción Democrática, no porque yo quiera llegar a un cargo político como tal, sino que entiendo que ese puede ser un espacio a través del cual uno puede lograr cambios que uno aspira, a los que uno aspira. Por ejemplo, en su momento yo hice parte de la Junta de Vecinos donde yo vivo. Entonces entendí en ese momento que ese era un espacio desde el cual uno puede lograr cambios. Y ahora, bueno, por circunstancias llega esta opción y yo lo digo es porque me siento identificada con los valores que tiene el partido y la gente que está alrededor. Probablemente mañana diga, me equivoqué, este partido no era lo que yo pensaba y ok, de pronto me voy y ya digo definitivamente desde la política no lo voy a hacer. Ahora,
sí es importante aclarar que no todo el mundo cuando entra a un partido o se identifica con un partido es porque necesariamente aspire a un cargo de regidor, de alcalde, de diputado, etcétera. Tú puedes estar ahí para apoyar y que el partido crezca y demás y no necesariamente buscar un puesto, que creo que eso es parte del problema. O sea, hay mucha gente que se vincula porque cree que es la oportunidad de tener un puesto y esa no puede ser la mentalidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No tengo más que agregar. Pues cerremos ahí. Entonces, cerremos ahí tenemos que hablar del ejercicio de la política y digo yo, del ejercicio honesto de la política porque existe y aunque son pocos, sí hay gente haciendo buena política, como lo dice José Horacio Rodríguez, presidente de Opción Democrática. Estás escuchando De Todo Magazine. Bien, y como siempre, segmento habitual, tenemos a nuestro friki casero, de nuestro querido Hansel, que nos va a hablar de algo tan impactante como el 6G. Le estaba comentando a Dolly fuera de que con esa velocidad de internet, ahora tú vas a pestañear y los WhatsApp se van a enviar solos con los emoticonos incluidos. Va a ser increíble. Bueno, Hansel, no sé si voy bien, pero creo que tiene que ver con eso. ¿Cómo es que tú dices, esto da miedo? No, da miedo, mucho miedo. O sea, ya va a ser... El 7G ya será como un WhatsApp espiritual. Tú te pondrás así como en meditación y se enviarán los... Prepárate. No, te van a leer los pensamientos. Totalmente. ¿Tú te imaginas esa vaina? No, ya la siguiente generación vendrá con un puerto USB y ya, prepárate. O sea, lo que viene del futuro da miedo. A veces me alegro ser del pasado. Conexión tecnológica. Y es momento de conectarnos tecnológicamente. Li Qiang, quien se desempeña como primer ministro de China, ha anunciado en su visita por varias empresas tecnológicas los avances de la no tan lejana 6G. Esta nueva norma de la conectividad promete transformar por completo nuestra vida cotidiana y cómo nos conectamos con el mundo. La conectividad de sexta generación está en su fase media de desarrollo y, aunque todavía nos faltan muchos elementos para su implementación, ya podemos vislumbrar sus enormes capacidades y China acorta para unos 5 años su comercialización. Hoy podemos transmitir datos por diversas formas, físicas como cables, fibra óptica o por ondas de radio como la Wi-Fi, Bluetooth, e incluso hemos teletransportado información mediante la superposición cuántica o enviado paquetes de datos mediante la luz como el láser o infrarrojos. Las redes de quinta generación o 5G actualmente no están del todo implementadas, pero su capacidad de envío y recepción de datos, así como la capacidad de la red para gestionar dispositivos es altísima, es unas 10 veces mayor que la 4G. Siguiendo la misma variable, las conexiones de sexta generación muestran que son 10 veces más potentes que las de 5G. Esta disponibilidad de ancho de banda permite acomodar nuevos usuarios en la red y que ésta no se congestione tanto. China, en esta prueba de laboratorio que realizó, transmitió 1 terabyte de información en tan solo un segundo a una distancia de 1 kilómetro. Este país cuenta desde el año 2020 con los primeros satélites de la red 6G, siendo lanzado su última actualización en enero de este 2025, destinada a las pruebas de Tiangong, su estación espacial, que orbita a 395 kilómetros de altura desde hace casi 4 años, demostrando la capacidad de la red para manejar enormes volúmenes de datos, un paso fundamental para dar soporte a las necesidades de información del futuro. Por su parte, Corea del Sur, de la mano de Samsung, ha dicho que el próximo 2026 realizará su prueba de conexión de la sexta generación, mientras que Europa realiza estudios y simulaciones utilizando la infraestructura de la 5G para sus dispositivos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa para seguir explorando las innovaciones que están cambiando nuestra realidad. Hasta la próxima. Bien, y como prometimos la semana pasada, vamos a empezar a saludar y a reconocer a los suscriptores que nos están dando apoyo a nuestro canal de YouTube, porque gracias a ellos es que hemos logrado pasar esa barrera simbólica de los 100. La siguiente barrera a ver, vamos a ponernos de acuerdo en lo de las barreras. La siguiente barrera sería de 200, ¿no? ¿O cuál es tu siguiente barrera? No seas tan valiente y digas 1000 porque vamos a tardar un rato. No, vamos al paso, sí, 200. 200, vamos a por los 200. Uh-huh. Bueno, un saludo a Mildred, que en uno de los episodios nos comentó. @Mildred Mata. Sí, con la M mayúscula. Sí. Y la mata de mata mayúscula también. Uh-huh. Bueno, pues
Ella nos dice, excelente producción, agradecida de las informaciones, un podcast creativo, ameno, dinámico. Felicitaciones a la querida amiga Dolly García y al estimado colega del Trabajo Social Laureano de la Cruz. Muy buena fundamentación legal del abogado Dariel Suárez. Mildred, muchísimas gracias por tu comentario, lo valoramos enormemente. Pero hay más. Adelante, Dolly. También Marlene Díaz 5661, ella nos da un comentario de qué buen podcast, o sea, muchas gracias. Y pone un Marlene. pajarito con la mano levantada. Sí, yo a Marlene Díaz no la conozco por Yo tampoco, no sé quién es, pero nos sigue. Sí. Y bueno, esta es mi hermana que me sigue, ve el contenido, se llama Lizeth Carrillo 1284 y ella fue la que me regañó y me dijo, ¿cómo así que yo ando pendiente y comento o les mando corazoncitos o me gusta y ustedes no nos tienen presente? Entonces yo dije, bueno, sí tienes razón, hay que estar consintiendo a los seguidores. A la familia. No, y los seguidores. Y hay un señor, Laure de la Cruz, que él también siempre... Yo estoy en todos los episodios aplaudiendo, pero como tú dices que mis comentarios no sirven para nada, pues está bien, pero yo seguiré aplaudiendo. Porque tú te desahogas aquí comentando. Bueno, pues nada, llegamos al final, esperando que este haya sido un contenido de provecho para usted, que lo haya disfrutado. Y como le digo, pues yo me quedo con ese mensaje de la entrevista con José Horacio Rodríguez. De vez en cuando uno se encuentra gente valiosa en la política. Iba a tomar café, pero ya... Se acabó. Porque se acabó el programa también. Ya, pero bonita la taza, ¿eh? Era para eso. Sí. El que quiere taza se casa. No, mentiras. No, así no dice. El que quiere taza nos sigue, da like, menciona la campanita, exacto, etcétera. Y lo invitamos, o sea, no solamente le vamos a dar la taza, sino que puede venir al programa, comparte un café con nosotros. Fantástico. Y hace parte de los miembros que estamos aquí. Por ahí estábamos gestionando, hablando, que a lo mejor hacemos algún programa de exteriores. Sí, pero no te me adelantes. No, yo solamente en algún momento de la década. Sí. Para que no te estreses. Que hay una logística ahí y hay que pensar el concepto. Hay que pensarla bien. Pero eso va, pero no me para que el público en vivo en directo pueda interactuar con nosotros. Con nosotros, exacto. Va, fantástico. Así tenemos que llegar a los 1000 sí o sí. Hombre, si ese día no llegamos a los 1000 ya, mejor cerremos. Apague y vámonos. Sí, apaga y vámonos. Listo, apague y vámonos hoy que nos tenemos que ir. Pues sí que hay prisa. Bueno, pues señores, hemos llegado al final. Mi jefa, su excelentísima excelencia, Dolly García, y este humilde servidor, junto con todo el equipazo que está del otro lado de la pecera, se despide de todos ustedes, no sin antes desearles y recomendarles, aunque estemos en Cuaresma, que gocen mucho, gasten poco y niéguenlo todo. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada, De Todo Magazine. No privamos en eruditos.